Y ahora vamos a enunciar un teorema que justamente dice que al tener una ecuación como esta solución sí va a estar permitida. Solo eso sí que el teorema va a obviar un poco el tema de t y solo va a hablar de la dependencia en x. Pero usualmente si es que llegamos a trabajar con ecuaciones que, no sé, en el futuro, no sé, en alguna tarea o en alguna PEP, les llego a mostrar, por ejemplo, algo así, y no sé, pongamos que esto sea, no sé, g igual a t. Entonces, aún así se va a aplicar esta definición de acá, o esta de acá. Así que, pero el teorema solamente, como que la demostración está hecha para, bueno, al menos más que la demostración, el enunciado del teorema está hecho para g igual a x. Así que ese teorema vamos a presentar. Y ese teorema igual nos va a servir para el caso más general que les dije que si tuviera el t. Entonces, voy a ir a la otra página para enunciar el teorema. Así que, teorema. Entonces, esta va a ser el teorema de la solución con g de x. Entonces, ¿qué cosa me pide este teorema? Primero, me dice que las funciones f y g que tenga, es decir, esta función de acá, f, y esta función g, por este caso g sin el t, esas tienen que ser funciones continuas. Ese es como el primer requisito para tener esta solución, de que sean continuas y que además sus derivadas sean seccionalmente continuas. Justamente en el intervalo, en este caso, en el intervalo entre 0 y L, y más bien dicho, en toda la región R. Así que esas son las dos condiciones necesarias para tener este tipo de solución. Entonces sea f y g van a ser funciones continuas entre 0 y L, donde las derivadas van a estar en el espacio de las funciones seccionalmente continuas. Es decir, las derivadas van a ser seccionalmente continuas. Así que podríamos decir en otras palabras que estas dos funciones f y g se piden que sean seccionalmente suaves. Así que estas dos de acá van a estar ahí en ese espacio, tal que justamente en los extremos de esta función se tenga que son iguales a 0. Y, o sea, en otras palabras estamos diciendo con esta parte de acá que buscamos, al menos este teorema va a funcionar bien si nosotros tenemos condiciones de frontera homogéneas. Porque recordemos que las condiciones de frontera no homogénea me decían que, por ejemplo, que este de acá le llamábamos alfa o A, o este de acá le llamamos, no sé, B o beta, y lo mismo este de acá. También podríamos tener casos distintos de cero. Pero como estamos diciendo que son iguales a cero, entonces estamos hablando de condiciones de frontera homogénea. Entonces con esas suposiciones vamos a tener un problema de valores inicial y de frontera. Vamos a tener un problema de valor inicial y de frontera. Y aquí vamos a tener g de x en R. O sea, en la región R. Vamos a tener la condición de frontera homogénea. Es decir, van a ser igual a 0. Esto para t mayor que 0. Y vamos a tener la otra condición inicial. Que esto va a ser igual a una función f de x. Cuando x se encuentra entre 0 y L. Entonces, en base a todo esto, se tendrá una solución u de x de t de la forma, y aquí va a ser igual a la forma que, o bueno, muy similar, porque ahora estamos diciendo que g solamente depende de x. Entonces,
vamos a decir que U se comporta como, bueno, como les dije recién, el coeficiente de Fourier dependiendo del parámetro t y seno de n pi x dividido en l. Donde en este caso, como g depende solamente de x, va a cambiar un poquito los coeficientes de Fourier que estoy presentando. Entonces, en este caso, los coeficientes de Fourier, de hecho voy a ir un poquito más atrás, cuando yo los presenté acá, como este no depende de t, o sea, como g, en realidad como g solamente tiene dependencia en x, así que esta cosa acá se va a encontrar afuera. Y esta integral de acá simplemente sería la integral de una exponencial. Así que eso sería simplemente el exponencial. Toda esta integral de acá simplemente sería el exponencial. Con una constante de más que aparecen por esta constante de aquí. Así que en este caso vamos a tener ln pi al cuadrado por g de n más el exponencial de n pi l al cuadrado por alfa de t. Y todo esto multiplicando al coeficiente en el 0 menos ln pi al cuadrado por g de n partido en alfa. Y bueno, recuerden que este coeficiente en 0 era simplemente el coeficiente de Fourier de f. Es decir, esto que está acá. El g de n en 0 sería el coeficiente de Fourier de la función f. Es decir, de la función de la condición inicial. De hecho, aquí podríamos ponerlo. Este de n en 0 es 2 partido en L, desde 0 a L, de f de x, seno de n pi x dividido en L, de x. Y g de n en este caso va a ser 2 partido en L, desde 0 a L, de g de x, seno de n pi x dividido en L, de x. Entonces el teorema nos asegura esto. Nos dice, ok, si tengo al fin y al cabo una ecuación del calor no homogénea, es decir, con este término de acá, realmente sí voy a tener la solución que vimos ayer. Como caso particular cuando g es igual a g de x. Es decir, cuando solamente depende de una variable. Pero igual vamos a estar ocupando la solución anterior que vimos en la clase anterior, cuando tengamos g's que sean con una dependencia en t. Y la demostración de este teorema tampoco no la voy a dar porque igual es un poquito larga. Y entonces me tomaría como casi todas las clases, al igual que las otras demostraciones. Así que luego de haber dado este teorema y de que ya sabemos que hay una formalización sobre la solución que vimos ayer, ahora vamos a presentar otro tipo de problemas dentro de la ecuación del calor. Y es que a veces, por ejemplo, al fin y al cabo el U, este U que nosotros encontramos como interpretación, sabemos que era la distribución de temperatura. Nos dice cómo, en qué, no sé, si tengo una barra, en un cierto punto de esa barra, en un cierto sector, va a tener una cierta temperatura. Y esa temperatura va a ir variando en el tiempo, entonces va a ir cambiando de acuerdo, vaya avanzando T. Entonces al fin y al cabo esto no habla de la distribución de temperatura. Pero también, como no habla de esto, uno puede asumir que después de pasar mucho tiempo, se puede alcanzar un cierto equilibrio de esta temperatura. Entonces, después de hacer el T a infinito, este U debería pasar a ser otro U. Y donde ese U ya no debería depender de T. Porque ahora estaríamos en equilibrio. Entonces, como estamos en equilibrio, la temperatura debería mantenerse siempre igual. Entonces ahora obtendríamos una función que depende solamente de x. Entonces pasamos de algo de u, que depende de x y de t, a algo que después ahí lo he dejado pasar mucho rato, obtenemos algo de este estilo. Entonces, esta nueva solución, u, va a ser una solución para el caso de temperatura en equilibrio. Así que eso vamos a presentar ahora. Cómo encontrar, de hecho, también nos va a servir para cómo encontrar ese u de x, de equilibrio. Entonces, veamos lo que es la temperatura
en equilibrio. Entonces, supongamos la ecuación. Esta va a ser la misma ecuación que hemos estado viendo desde el inicio. En este caso vamos a tomar, bueno, casi al inicio. Esta va a ser la ecuación del calor con condiciones no homogéneas. Y en base a esas condiciones no homogéneas vamos a ver que va a existir una solución U de X. Es decir, una solución, bueno, U mayúscula de X, que va a ser la solución del equilibrio. Entonces supongamos la misma ecuación del calor de siempre. En R. Y tengo también las condiciones de frontera, que en este caso dije que iban a ser no homogéneas. Es decir, no son cero. Esto para t es mayor que 0. Y la condición inicial, que esta nunca sufre alteración, como que siempre la hemos mantenido igual. Que va a ser en el tiempo 0 va a ser f de x. Para x entre 0 y l. Entonces, de esta ecuación va a derivar, o sea, de este sistema de ecuación va a derivar una solución U. Entonces esto va a tener tiene una solución U de X tal que el límite de t hacia infinito de t U de X de t va a ser igual a otra función U mayúscula de X. Además, U de X es llamada temperatura de equilibrio. Y de hecho vamos a tener también otra función que vamos a llamarla b de x de t, que va a ser, de hecho podríamos llamarla aquí mejor w para seguir la misma notación. Y esta va a ser llamada parte transiente. De la solución. Que al fin y al cabo va a ser la solución que la primera que nosotros obtenemos. Esta de acá debería ser la suma de Sn del exponencial con el seno. Y esta de acá es algo adicional que vamos a estar encontrando. Entonces veamos un ejemplo de cómo aplicar esta cosa. Entonces el ejemplo va a ser muy similar, de hecho va a ser prácticamente el mismo que hemos visto antes, donde nos tomamos esto como una constante alfa y esto como una constante beta. Y vemos qué ocurre acá. En realidad podemos decir aquí una constante A y una constante B para no tener el mismo alfa acá. Y vamos ahí a encontrar un U. De hecho se usa a parecer mucho a la función b de x de t. Bueno, más que se va a parecer mucho, va a ser igual a las funciones b de x de t que hemos visto antes. Así que voy a ir a la otra página y pongamos como ejemplo. Profe, ¿Sí? ¿cómo se llamaba, decía al final? Es llamada Transiente. parte transiente. Ah, Sí, ya, transiente. Es transiente. una T, una Es, R, una A, una N, una S. Y así. Transiente. De ya, la gracias, solución. profe. Ya. Ya, entonces, un ejemplo. Entonces, considerar la ecuación anterior en este caso con condiciones de frontera no homogénea igual a A y la otra condición igual a B. Es decir, la misma ecuación que tuvimos acá. Pero en este caso, este va a ser A y este va a ser B. Así que
en base a esta ecuación encontremos un cierto U de equilibrio, un cierto U mayúscula. Encontrar un U de X de equilibrio. Entonces nosotros lo que habíamos dicho es que este U se alcanzaba una vez que el tiempo, en otras palabras, hacíamos pasar mucho tiempo. Más que decir el tiempo infinito, cuando dejamos ya pasar mucho tiempo, esa barra que tiene distintas temperaturas, bueno, que tiene distintas temperaturas en toda la barra, en cada punto de la barra, y además en el tiempo, se va variando la temperatura, llega un momento, o se espera que llegue un momento donde se alcance un cierto equilibrio. Que, bueno, es lo común que ocurre en general con las cosas. Por ejemplo, de hecho, si uno tiene, no sé, pues, un vaso con un agua caliente, después de un momento se llega a tener un equilibrio con esa agua y el ambiente. Porque al fin y al cabo se va disipando toda esa energía y al fin y al cabo queda la temperatura del agua con una cierta temperatura. Y ahí no cambia más o menos. Entonces uno espera lo mismo más o menos con este tipo de sistema, como una barra con un cierto material conductor. Uno espera después que haya un cierto equilibrio. Entonces se espera que luego de un tiempo esta cosa solo dependa de X. Es decir, solamente dependa del punto de la barra, más que del tiempo. Así que si tenemos una función como esta, con solo dependencia en X, vamos a tener otra ecuación del calor para este U. Pero como este U no depende del tiempo, entonces esta parte de acá, por ejemplo, si aquí lo reemplazamos con un U en todos lados, entonces nosotros esperamos que esta parte de acá se haga cero, porque no va a depender del tiempo. Solo tendríamos esta parte de acá. Y además tampoco no tendríamos necesariamente esta parte de acá, porque esta condición es una condición inicial, para t igual 0. Y estamos asumiendo que estamos encontrando una solución para un tiempo ya infinito. Así que solo vamos a tener estas dos de acá. Entonces, vamos a tener una ecuación del calor para U de la forma. Entonces, al fin y al cabo va a ser casi lo mismo. En este caso va a ser alfa U de XX igual a 0 en R, ya que U de T estamos diciendo que va a ser 0, porque solamente hay dependencia, ya que solo hay dependencia en X. Y además vamos a tener las condiciones de frontera, que en este caso van a ser no homogéneas. Es decir, en 0 esto va a valer A, y en L esto va a valer B. Esto va a ocurrir cuando t es mayor que 0. De hecho, bueno, este U de XX lo podríamos dejar aquí como U'', al fin y al cabo. Como solo depende de una variable, entonces mejor lo dejamos así, U''. Ya, entonces vamos a calcular un U para este caso. Y este caso es súper sencillo, porque al fin y al cabo esta EDO de segundo orden, simplemente hay que integrarla dos veces y ya obtenemos la solución. Y después le aplicamos las condiciones de borde. Entonces aquí, esto nos sirve más que nada para ejemplificar cómo funciona. Porque obviamente se nos podría dar que esta solución de acá, bueno, esta ecuación de acá, esta EDO que obtenemos, sea un poquito más compleja. Así que ahí habría que aplicar quizá otros métodos de resolución de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Pero en este caso es súper sencillo. Entonces, debemos resolver alfa U'' de X igual 0 en la región R. Entonces, hagamos esto. Así que el hecho de tener esto, al fin y al cabo, implica que tenga esto igual a 0. Entonces, aquí uno puede aplicar la integral y me quedaría U' de X igual a una cierta constante. Digamos, llamémosle C1. Y si volvemos a integrar, nos debería quedar U de X igual C de 1 por X más C de 2. Así que es súper sencillo de resolver en este caso este U. Y ahora a esta solución apliquémosle las condiciones de frontera.
estas de acá. Entonces, U en 0, sabemos que va a ser C de 2. Pero a la vez sabemos que va a ser A. Así que estamos diciendo al fin y al cabo que se cumple eso, aplicándole o imponiéndole esa condición. Y si imponemos la otra condición, bueno, en este caso nos quedaría C de 1 por B, más C de 2, que en este caso sería A. Estamos diciendo que esto va a ser B. Bueno, aquí puse B, pero esto es L. Estamos reemplazando X igual a L. Ahí sí. O sea, al fin y al cabo tenemos que despejar el C1. Así que el C de 1 nos quedaría igual a B menos A dividido en L. Entonces, U de X, bajo las dos condiciones de borde, nos queda como A más X partido en L de B menos A. Así que esta sería la solución para la ecuación del... en este caso, para la distribución de temperatura ya en equilibrio. Esto es como en el caso en que ya T se me hace infinito. Debería ser algo como esto. Y tiene sentido. Tiene sentido porque al fin y al cabo, si nosotros pensamos un poquito, o bueno, si de hecho graficamos esta distribución, aquí nos quedaría como U de X y X. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener, no sé, pues si X vale 0, entonces tengo A. Y si X vale L, tengo B. Entonces por acá. Así que voy a tener una ecuación de la recta. Voy a hacer como una cosa como así. ¿Y por qué digo que tiene sentido? Tiene sentido porque, por ejemplo, nos está diciendo que, claro, en un extremo, en el extremo X0, claro, la temperatura va a ser esta de acá. Pero a medida que me vaya desplazando por la barra, esta va a ir cambiando hasta B. Bueno, aquí igual estoy suponiendo de que el B es menor que A. Obviamente si el B fuera mayor que A, voy a ponerlo acá. Si el B fuera mayor que A, entonces la recta tendría una pendiente positiva. Entonces estaría aquí como el A y aquí estaría como el B. Así que esto sería como por acá. Entonces esto sería como así. Aquí sería con B mayor que A. Así que como dije, tiene sentido. Porque claro, en un extremo va a valer A. Y después mientras me vaya moviendo por la barra, esta va a ir cambiando, cambiando, cambiando hasta ser B. Entonces en el otro extremo va a valer B. Y aquí lo mismo, solo que están cambiado el orden. El A en este caso es más pequeño. Pero sería exactamente lo mismo. Parto con A y llego a B. A medida que me voy moviendo por la barra. Así que tiene sentido que sea así una vez que se alcanza el equilibrio. Y otra observación es que esta cosa de acá es justamente B de X de T. Que de hecho voy a ir un poquito más atrás. ¿Dónde está? Esta parte de acá. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos encontrado un B de X cuando estamos solucionando justamente la ecuación del calor con condiciones de frontera no homogéneas? Nosotros habíamos dicho que cuando tengo estas condiciones no homogéneas, al fin y al cabo la solución iba a ser la solución, la clásica que nosotros habíamos calculado en un principio de ecuación del calor, más el B de X. En este caso el B de X justamente va a ser la temperatura en equilibrio. Entonces al fin y al cabo, cuando tengo condiciones no homogéneas, la solución va a ser la solución cuando depende del tiempo, más la solución cuando ya se alcanza el equilibrio. Sumo estas dos soluciones y obtengo la solución para la ecuación del calor con condiciones no homogéneas. Así que eso. Así que voy a ponerlo como observación aquí. Podemos apreciar que B de X de T en la parte, supongamos aquí en paréntesis, en la parte de la ecuación del calor
con condiciones no homogéneas es igual a la temperatura en equilibrio. U de X. Así que eso. Y ahora, bueno, yo les dije que encontré el U. Así que, o sea, el U de acá. ¿Dónde está el U? Encontramos este U de acá. Y ahora, como les dije también, como les mostré recién, este U de acá debería ser la suma de la solución que ya teníamos en un principio de ecuación del calor. Es decir, la ecuación del calor homogénea, con condiciones homogéneas, más el U. Así que escribimos eso también. Entonces, aplicando la solución de condiciones no homogéneas, se obtiene que en este caso U de X de T va a ser justamente, en este caso, bueno, yo siempre le decía que tenía un W de X más un B de X de T, pero en este caso al fin y al cabo este B, como dijimos la observación, es U de X. Así que esa sería como la solución. O escrita de otra forma sería C de N, esto de acá, por el seno de N pi X dividido en L, con N de 1 hasta infinito, más el U que recién obtuvimos, que en este caso era A más X partido en L de B menos A. Ponerlo un poquito más centradito esto de acá. Así que al fin y al cabo esa sería la solución. Y de hecho también se puede comprobar sin problema que, bueno, siempre y cuando se asuma que esta serie acá tiene una convergencia uniforme, uno puede asumir, o sea, uno puede demostrar sin problema de que el límite cuando el tiempo, o sea, cuando el tiempo lo hago hacia infinito, justamente va a ser solamente esta parte de acá. Entonces, como otra observación, asumiendo la convergencia uniforme de la serie, de esta serie acá, se tiene que justamente el límite cuando el tiempo lo hago tender a infinito de U de X de T va a ser el límite de la serie. De hecho, copiémosla de nuevo acá, más el límite de U de X de T. Pero en este caso U de X no depende del tiempo, así que esto simplemente me quedaría así. Ahora, si tiro el límite hacia adentro, por la convergencia uniforme, yo puedo tirar el límite adentro de la serie y puedo decir que tengo esto de acá. Aquí me faltó alfa de t. Alfa de t. Por el seno de n pi x dividido en l. Más u de x. Voy un poquito más arriba, que aquí también me faltó el alfa de t. Aquí también me faltó el alfa de t. Se me fue a escribirlo. Entonces nosotros, si ahora calculamos el límite de esta cosa acá, lo único que depende de t sería esta exponencial. Y en este caso, toda esta parte acá es positiva, porque al fin y al cabo está al cuadrado. Y alfa en un inicio nosotros dijimos que también iba a ser positivo. Así que toda esta parte de acá es positiva. Luego si hacemos tender el límite, o sea, el tiempo hacia infinito, esta exponencial se hace 0. Así que toda esta parte de acá se hace 0.
producto de la exponencial. Entonces solamente me quedaría u de x. Así que justamente se cumple la condición de equilibrio. Es decir, una vez que hago tender la distribución de temperatura a un tiempo infinito, es decir, dejo pasar mucho tiempo, se alcanza el equilibrio. Entonces, aquí voy a poner esto que se me va a 0. Y eso. Ahora veamos otro tipo, o sea, mezclemos los dos tipos de ecuaciones diferenciales o sea, de ecuaciones de calor que hemos visto. La ecuación del calor no homogénea con condiciones no homogéneas. Mezclemos las dos cosas, es decir, agreguémosle un g de x a la ecuación del calor y además agreguémosle condiciones no homogéneas justamente a la frontera. Sí, es decir, vamos a decir que son distintas de 0. Entonces, voy a ir a la otra página, si es que ya notaron. Espero que estoy terminando de escribir. Se escribe nomás. Ahí me decís cuando termine de escribir. Ya. Ya, entonces voy a ir a la otra página. Entonces ahora vamos a mezclar, como dije, las dos cosas que hemos visto hasta ahora. La ecuación no homogénea con las condiciones no homogéneas. Entonces, ahora veamos ecuación del calor no homogénea. Homogénea con condiciones de frontera no homogénea. Es decir, vamos a ver la siguiente ecuación diferencial. Alfa de uxx, y aquí le vamos a agregar un g de x en la región R. Es decir, esta parte de acá ya sería una ecuación no homogénea, una ecuación de calor no homogénea. Y esta parte de acá serían las condiciones no homogéneas. Serían t mayor que 0. Y también vamos a asumir que en el tiempo inicial esto es una función f de x, con x moviéndose entre 0 y l. Así que vamos, en este caso, a aplicar exactamente, de hecho vamos a hacer una mezcla, porque también vamos a obtener la temperatura en equilibrio, en este caso. Entonces uno debería primero asumir que, de hecho aquí uno tiene que hacer, como dije, una mezcla de cosas, porque vamos a tener que, para sacarle la homogeneidad, por así decirlo, o sea, para dejarlo homogéneo, más bien dicho, es decir, dejar esto como 0 y esto como 0, tenemos que aplicar justamente lo del u igual a w más b, que al fin y al cabo dijimos que iba a ser el u. Y además de hacer ese cambio, tenemos que ver cómo va a ser la solución con el g. Y de hecho vamos a tener que aplicar justamente lo que aprendimos de ecuación del calor no homogénea, cuando tenía este g de acá. Así que vamos a hacer una mezcla de esas dos cosas. Y esto lo vamos a hacer justamente también para obtener el u. Así que, primero que todo, para obtener u de x, aplicamos la ecuación del calor de la siguiente forma. Aquí hay que ver nuevamente esta parte de acá. Y decir, bueno, ¿qué parte depende del tiempo? Porque nosotros queremos al fin y al cabo el u, obtener una ecuación del calor para u. Entonces al fin y al cabo tenemos que meter u acá, u acá, u acá, u acá, u acá. Entonces esta parte de acá se nos hace 0, porque ahora u solamente depende de x. Así que esta parte de acá es 0. Y aquí me quedaría u de xx y aquí esto me quedaría igual. Me quedaría ese g ahí, porque depende de x. Y de hecho es igual a lo que hicimos recién. Y ahora aquí me quedaría un u y aquí me quedaría 1. Entonces tendría la siguiente ecuación diferencial. Tendría alfa de
U' de X más G de X igual 0. Esto es la barra desde 0 a L. Y además tenemos la condición de frontera no homogénea igual a A y la condición en L igual a B. Recordemos que esto lo estamos haciendo cuando, así como para que se entienda intuitivamente, esto lo estamos haciendo cuando el tiempo lo hacemos tender a infinito. Por eso que no hay dependencia de t. Así que en base a esta ecuación de acá, vamos a hacer el cambio U de W más U de X. Para sacarle la no homogeneidad a las condiciones de frontera. Y dejarlas como 0, 0. Entonces, hay que hacer el cambio. U de X de T igual a W de X de T más U de X. Para que las condiciones de frontera sean homogéneas. Así que vamos a hacer ese cambio. Así que vamos a agregar. Hay que hacer este reemplazo acá. Este de acá. Entonces, aquí me quedaría, si reemplazo el W, me quedaría W de T igual a alfa de WXX más, de hecho estoy haciendo el cambio acá, este cambio lo estoy haciendo acá, acá y acá. Entonces aquí me quedaría W ahora de X, o sea, W de T y W de XX. Y hago lo mismo acá, también lo reemplazo acá y acá. Entonces me quedaría aquí esto y me quedaría, de hecho, voy a aprovechar de hacer todo acá. U de X igual a alfa de XX más U''. Lo estoy derivando dos veces. Más G de X. Esto es la región R. Y, ¿qué otra cosa? Hay que aplicarlo también en las condiciones de frontera, no homogénea. Entonces aplicamos este cambio acá ahora. Se me quedaría W de 0 a T más U en 0 igual a A. Y lo mismo acá. Ahora en L sería U en L igual a B. Eso en T mayor que 0. Y hacemos exactamente lo mismo ahora en esta condición de acá. Reemplazamos esto aquí. Así que me quedaría W de X0 más U de X más F de X. Esto en X entre 0 y L. Ya, entonces si nosotros tiramos, podríamos tirar todos los U, por ejemplo, para el otro lado. Y aquí podríamos reemplazar A y aquí podríamos reemplazar B. Ya que voy a aplicar esta cosa acá en esta ecuación de acá. Así que esto me quedaría como W de T. Bueno, primero que todo esta parte acá se hace 0. Porque 1 depende de X. Entonces no lo coloco y me quedaría alfa de U de W de XX más alfa de U de X más G de X. Pero yo estoy diciendo que esta parte de acá, esto, justamente esta parte de acá, estoy diciendo que es igual a 0. Entonces toda esta parte de acá va a ser igual a 0. Así que esa parte no la voy a colocar. Y solo me quedaría así. Esto sería en la región R. Y ahora exactamente lo mismo acá. Aquí reemplazamos A. Y al reemplazar A se me va SA con SA.
Así que ahora el W me quedaría igual a 0, porque se me van los A. Y lo mismo acá. Aquí reemplazaría el B, porque recordemos que aquí vale B. Entonces B, y se me va hasta acá, se me va hasta acá, y ahora me quedaría solamente W de LT igual a 0. Así que aquí me quedaría W de 0 a T igual a 0. Y lo mismo con W de L a T. También sería igual a 0. Esto cuando el T es mayor que 0. Y la tercera condición está acá. Simplemente como el G es una función distinta a 0, así que no que la pueda hacer desaparecer. Así que la tiraría simplemente para el otro lado. Y ahora me quedaría algo así. Y esto en entre 0 y L. Así que esta parte de acá, de hecho ya conozco su solución. Siempre lo repito, esta solución de acá sería, en este caso, la serie de C de n y el seno. Solo que ahora el coeficiente va a cambiar un poquito. Porque siempre el coeficiente ha sido el coeficiente de f de x. Pero ahora el f de x cambió, porque tiene un menos u. Así que ahora el coeficiente en realidad va a ser el coeficiente de f de x menos u. Y ahí el seno y esas cosas. Entonces, voy a ir a la otra página. Entonces me quedaría que w de x de t va a ser igual a la serie de 1 hasta infinito de c de n por esta exponencial al cuadrado alfa de t por el seno de n pi x dividido en l. Donde c de n satisface esta integral, que al fin y al cabo es el coeficiente de Fourier, pero ahora de f de x menos u de x por el seno de n pi x dividido en l de x. Entonces este sería aquí como el coeficiente de Fourier de f de x menos u de x. Y además, bueno, voy a ir un poquito más atrás. Claro, entonces nosotros tenemos esta solución de acá. Esta la conocemos. Y esta de acá, esta solución va a depender siempre de la función g que me esté tomando. Así que no es simplemente como que diga, la solución de u va a ser simplemente En realidad hay que resolver esto. Esta ecuación diferencial de segundo orden, en base al g que yo tenga. Pero lo que sí se puede asegurar, así como en términos más generales, sin tener necesariamente un g, es que podemos decir que justamente este u va a ser el u de equilibrio. Es decir, se cumple el límite que mostré recién. Que el límite de u de x de t va a ser igual a u de x. Eso al menos lo podemos decir, independiente de la forma de g. Bueno, asumiendo que g tenga cierto comportamiento que nosotros necesitamos. Entonces voy a ir a la otra página y pongamos aquí. Podemos asegurar que el límite de t, haciéndolo tender hasta infinito, de u de x de t menos u de x, nosotros queremos que este límite sea 0, para que estas cosas sean iguales. Entonces, nosotros sabemos que esto de acá, voy a ir un poquito atrás de nuevo, sabemos que esa recta va a ser igual a w, porque al fin y al cabo si tiro este para otro lado me queda u menos u igual a w. Así que este límite simplemente lo podemos dejar como el límite cuando t tiende a infinito de w de x de t. Así que podríamos sacar el límite de esta cosa acá. Pero ese límite lo conocemos. ¿Y por qué lo conocemos? Porque, o sea, de hecho lo podemos calcular. En este caso va a ser, en realidad sabemos que el límite de este w de x de t va a ser 0. Lo cual significa entonces que justamente u de x de t va a ser igual a u. Esto en la región
en R. ¿Y por qué lo sabemos? Porque, de hecho, nosotros podemos calcular este límite. Lo podemos calcular de la siguiente forma. Nosotros, por ejemplo, de hecho, podemos calcular este límite acotándolo. Podemos acotar el valor absoluto de TW. Y bueno, sabemos que el valor absoluto siempre es mayor que 0. Mayor o igual a 0. Entonces podemos acotarlo a algo de tal forma de que también sea 0. Cuando le aplicamos el límite. Entonces al fin y al cabo por el sándwich, necesariamente esta cosa acá debería ser 0. Así que nosotros si tenemos ese valor absoluto, nosotros sabemos que esto va a ser el valor absoluto de la serie de 1 hasta infinito de c de n de menos n pi partido en L de esto al cuadrado por alfa de t y por el seno de n pi x dividido en L. Entonces es un valor absoluto. Luego el valor absoluto lo podemos colocar adentro de la serie. Entonces aquí vamos a tener una desigualdad. Y me quedaría c de n en valor absoluto, el exponencial en valor absoluto, alfa de t, y el seno en valor absoluto. Esto ponerlo un poquito más acá. Pero nosotros sabemos que el seno siempre está acotado por 1. Entonces esto siempre está acotado por 1. Porque recordemos que el seno siempre toma valores entre el menos 1 y el 1. Bueno, lo mismo que en el coseno. También va a tomar valor entre el menos 1 y el 1. Entonces podemos decir que está acotado por arriba por 1. Y en este caso, este exponencial también va a estar agotado. Porque fíjense que este exponencial de acá, bueno, va a ir variando de acuerdo al n. Y a medida que el n va creciendo, el exponencial cada vez se va haciendo más pequeño. Porque si esto va aumentando, como hay un menos acá, significa que toda esta parte de acá va disminuyendo. Que al fin y al cabo esto es como esto. Está como es 1 partido de la exponencial. Entonces si va aumentando la parte de arriba de la exponencial, esto va aumentando. Y si esto va aumentando, esto va disminuyendo. Así que a medida que el n lo hago tender, o sea, va creciendo, con respecto a la sumatoria, más pequeño se hace. Así que puedo acotar todo esto por el primer n. Para cuando n vale igual a 1. Porque se va a hacer el exponencial más grande que tengo. Con los otros exponenciales que vienen después, con n2, n3, n4, van a ser mucho más pequeños por lo que acabo de explicar. Así que esta parte de acá podemos acotarla por el exponencial de pi partido en L al cuadrado por alfa de t. Es decir, ya no hay dependencia de n. Así que esto me quedaría como el exponencial de pi partido en L al cuadrado por alfa de t. Y aquí una serie del coeficiente de Fourier. Ahora, aquí como observación, nosotros sabemos que esta serie tiene que converger. Y converge por las propiedades... Bueno, sabemos que esto es un coeficiente de Fourier. Así que sabemos que va a ser el coeficiente de Fourier de f menos u. Pero estamos asumiendo de que este f y este u se comportan bien. Entonces, si se comportan bien, nosotros al fin y al cabo podríamos aplicar unos pasos similares a lo que hicimos en la demostración de la parte del teorema de la convergencia uniforme de serie de Fourier. Hay un paso que hicimos por ahí en el que dejamos este c de n como la derivada de la función, como los coeficientes de la derivada de la función. Y ahí uno puede acotar esto. De hecho, uno puede acotar toda esta cosa de acá y al final después puede hacer tender el t hasta infinito y nos quedaría que esta parte de acá sería 0. Entonces, como observación, sabemos que este coeficiente converge. Ya que f de x menos u de x va a ser continua por hipótesis. Y de esta manera también vamos a asumir que sus derivadas van a ser seccionalmente continuas. Es decir, estamos aplicando las condiciones necesarias del teorema de la convergencia uniforme de serie de Fourier. Entonces va a ser continua por hipótesis y con derivadas seccionalmente
continuas entre 0 y L. Bueno, y en caso de ser seccionalmente continua estas funciones de acá, que se puede dar el caso, entonces uno aplica esta cosa dentro de los intervalos donde la función sea continua. Y ahí uno va a ignorar un poquito los puntos de continuidad. Solamente solo nos vamos a enfocar en los intervalos donde sí haya continuidad. Entonces ahí uno puede aplicar, por ejemplo, en este caso los resultados del teorema de la convergencia de series de Fourier. Así que voy a ir a la otra página. Sí, recordar el teorema de la convergencia uniforme de series de Fourier. En este caso, más que el teorema, la demostración del teorema. Entonces, como pequeño resumen, uno lo que hacía, por si ya no se acuerda mucho la demostración, es que el coeficiente de Fourier, este es el coeficiente de Fourier de U menos, o sea, de F menos U. Entonces uno dejaba este coeficiente en términos del otro coeficiente, el de la derivada de estas funciones. Lo dejaba de esta forma. CDN, pongamos gorro, donde este coeficiente es el coeficiente de Fourier de la derivada de estas funciones. Entonces, bueno, aquí yo le aplicaba, me acuerdo, el valor absoluto de estas cosas. Y de esta forma uno después acotaba el coeficiente de Fourier de la derivada de estas funciones. Y lo acotaba como de esta forma. CDN al cuadrado partido en 2 más L cuadrado partido en N al cuadrado partido en pi al cuadrado. Ahí se pueden acordar, después revisen la demostración y vean cómo se obtuvo esta parte de acá. Que de hecho era súper sencillo. Había que hacer como un paréntesis al cuadrado y poner aquí un CDN menos L partido en NP. Entonces, bueno, esto tiene que ser mayor que 0. Y ahí uno hacía los arreglos y llegaba a esta desigualdad de acá. Y después entonces la serie me quedaría como la serie de CDN gorro partido en 2 con N1 hasta infinito más L al cuadrado partido en pi cuadrado por la serie de 1 partido en N al cuadrado con N1 hasta infinito. Entonces uno sabía que esta parte de acá converge. De hecho uno puede calcular ¿cómo se llama? Con serie de... De hecho creo que lo calculé en la cápsula. Creo que la calculé en la cápsula o no estoy seguro. Pero no importa. Esta cosa acá era pi partido en 6. Pi al cuadrado partido en 6. Entonces sabemos que esta parte converge. Y esta parte acá sabemos que converge también porque estamos asumiendo de que las derivadas son seccionalmente continuas. Y si son seccionalmente continuas significa que son cuadrados integrales. Y si son cuadrados integrales significa que puedo aplicar la desigualdad de Bessel. Y la desigualdad de Bessel me diría que esta parte acá va a ser menor a la integral de esta cosa al cuadrado. De la derivada al cuadrado. Y sabemos que estos son cuadrados integrales, así que al fin y al cabo esto va a estar acotado por algo más pequeño, por algo finito. Entonces esta parte de acá, nosotros sabemos que esto es pi al cuadrado partido en 6. Y aquí hay que aplicar la desigualdad de Bessel. De Bessel de F menos U. Así que nosotros sabemos que esta serie va a ser convergente. Esta serie de acá. Así que esto implica que CDN es convergente. ¿Y por qué queríamos que fuera convergente? Porque al fin y al cabo puedo decir que esta cosa acá es simplemente una constante, pongámosle C mayúscula. Y si es C mayúscula significa que puedo encontrar entonces el límite del W, de x de t. Porque habíamos dicho que esto era menor al exponencial de pi partido en L al cuadrado de alfa de t por la serie de CDN. Entonces como sabemos que esta cosa aquí es convergente, simplemente la reemplazamos
por el valor al que llega ese coeficiente, que aquí yo le llamé C mayúscula. Así que esto va a ser menor a la constante C por el exponencial de pi partido en L al cuadrado por alfa de t. Entonces, aquí yo puedo aplicar el tiempo hasta infinito, o el t haciéndolo infinito, y esta exponencial se me iría a cero. Porque al fin y al cabo toda esta parte de acá sería positiva. Entonces, si el t empieza a aumentar, significa que toda esta cosa empieza a aumentar, pero de forma negativa. Así que el exponencial se hace cero. Así que sería cero. Entonces ahí uno concluye de que justamente en realidad si se tiene que... este límite se hace cero. Y de esta forma uno en realidad si tiene que... este u de x de t va a ser igual a u de x. Donde t u de x obedece... donde u de x obedece la EDO de segundo orden. Esta de acá sería alfa de u' más g de x igual a 0. Esto es la región R y con las condiciones de borde igual a y L de t igual a B. Entonces, claro, este U al fin y al cabo lo podemos obtener, sí, pero igual necesitamos obtener primero, o sea, tenemos que darle una forma explícita en este caso al G. No sé, pues decimos que G es igual a X, por decir algo, y ahí uno podría encontrar el U, y ahí uno podría encontrar la temperatura de equilibrio de este sistema particular. Es decir, de este sistema que es una ecuación del calor no homogénea con condiciones no homogéneas. Y eso. Entonces lo dejaríamos, por el tiempo lo dejaríamos hasta acá. Así que nos estaríamos viendo. Que estén bien.